Buenas noches, esta es la asesoría número 26 de Matemática Aplicada a la Ciencia para la sede de Metapan. Vamos a esperar 5 minutos para que se conecte algún estudiante. Bien, vamos a comenzar. No se ha conectado ningún estudiante ahora, pero vamos a dar por iniciada la sesión. El objetivo de ahora es hacer un breve repaso por la unidad 4, en la cual vimos funciones de variable real, en la cual veíamos una serie de gráficas de diferentes funciones, de diferentes tipos de funciones. La idea de ahora es hacer un repaso sencillo
sobre los tipos de gráficas y cómo determinar el recorrido y el dominio, rango y dominio, que son las características que nosotros podemos identificar en una función. Para iniciar, las funciones polinómicas, que son las más comunes quizás, aquella expresión algebraica es un polinomio, es decir, las funciones polinómicas tienen como dominio todo el conjunto de los números reales, puesto que a partir de una expresión polinómica se puede sustituir el valor de x por cualquier número real que hayamos elegido y se puede calcular sin ningún problema el número real imagen, o sea, y. Es decir, para las funciones polinómicas, el dominio y el rango van a ser todos los reales, o sea, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, porque cualquier número real que nosotros probemos en la función siempre va a haber un resultado. Podemos verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, las funciones lineales, por definición, son funciones polinómicas. Por ejemplo, tenemos esta función que es la función de x es x más 3. Como lo decíamos, el dominio será el conjunto de los números reales y el rango será el conjunto también de los números reales. Eh, Viendo que cualquier número que probemos en x va a tener un resultado en y o viceversa. Para, es decir, para todas las funciones lineales, el dominio y el rango son todos los reales. Otra función característica de las funciones polinómicas son las funciones cuadráticas. En las funciones cuadráticas, esta es una función polinómica de segundo grado, el dominio, por definición, también serán todos los números reales. Recuerden que también el dominio está ligado directamente a los valores que se pueden tomar en los valores de x. O sea, si lo vemos en este caso en el plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta que son todos los valores que pueden existir en x que se cumplan en la función. En este caso, en la función x cuadrado menos 2x menos 3, x puede tomar cualquier valor. Por eso, porque existe cualquier valor del eje de la x. Por eso el dominio es todos los reales. En cambio, el rango es diferente porque como la función, las funciones cuadráticas son cóncavas, en este caso es cóncava hacia arriba, ya que el primer valor del eje x es positivo, es cóncava hacia arriba. El dominio, bueno, perdón, el rango va a venir dictado por el valor del vértice de la función cóncava hacia el infinito positivo. Es decir, en este caso, el vértice queda en menos 4 en el eje de la y, porque el rango está ligado al eje de la y, desde menos 4 hasta el infinito positivo. Ese sería el rango, y eso va a ser siempre así para las funciones cuadráticas. En este caso hemos visto algunos ejercicios, también si no podemos ver más adelante un ejercicio de cómo calcular el rango de una función cuadrática, el vértice para poder determinar el rango. Otra función cuadrática, y en este caso es una función cuadrática negativa. Si ustedes ven el primer valor, o sea, el que tiene el exponente al cuadrado es negativo, en este caso entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Y en este caso identificamos el vértice y el rango vendría dado desde el infinito negativo hasta 2.25, que es el vértice en el eje de la y, el valor en el eje de la y. Y en el caso del dominio, siempre se cumpliría que es todos los números reales. Entonces, en síntesis, para las funciones cuadráticas, vamos a tener que el dominio van a ser siempre todos los números reales y el rango va a venir dictado por el vértice de la gráfica cóncava, si está cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si es cóncava hacia arriba, va a ser desde el valor del vértice hasta el infinito positivo.
Y si es cóncava hacia abajo, va a ser desde el infinito negativo hasta el punto donde está el vértice. Otra función característica de las funciones polinómicas son las funciones cúbicas. En este caso, las funciones cúbicas o de tercer grado, el dominio será todo el conjunto de los números reales y también el rango, todo el conjunto de los números reales. Debido a que la forma característica de estas funciones es como una especie de S invertida, en la cual van a existir valores siempre. Aquí la gráfica se va a ir abriendo, hasta tomar valores infinitos en el eje de las X, tanto positivo como negativo, y de igual forma en el eje de las Y. Entonces, para las funciones polinómicas de tercer grado o funciones cúbicas, el dominio son todos los reales y el rango son todos los reales. Otras funciones características también son las funciones racionales. Para calcular el dominio de este tipo de funciones, el primer paso es igualar el denominador a cero, ya que es donde la función se anula. Y cuando igualamos el denominador a cero, tenemos que resolver esa ecuación. Una vez resuelta esa ecuación, el dominio estará formado por todos los reales, exceptuando las soluciones de la ecuación que hemos resuelto. En este caso, de forma general, lo podemos decir así. El dominio va a ser igual a los números reales, exceptuando los valores de X que anulan el denominador. Por ejemplo, tenemos que la función de X más 2 entre X menos 3. En este caso, el denominador es X menos 3. Igualamos el denominador a 0, despejamos y nos dice que X es igual a 3. Entonces, el dominio está formado por todos los reales, exceptuando el número 3. Entonces, el dominio de la función va a ser los reales, exceptuando el número 3, o lo podemos escribir desde el infinito negativo hasta 3 y de 3 al infinito positivo. Entonces, y la gráfica se representa de esta forma. Esta gráfica representa una asíntota de y igual 1. Luego la solución estará definida en todos los valores de y menos 1. En el caso de este ejemplo, nos dicen determinar el dominio del rango de la función de x menos 1 entre 2x más 3. Para encontrar el dominio, otra vez igualamos el denominador a 0 y nos queda que es menos 1.5. 2x más 3 igual a 0. Este 3 está sumando, lo pasamos al otro lado a restar, nos queda como menos 3. Este 2 está multiplicando, lo pasamos al otro lado, nos queda menos 3 medios. Aquí se ha puesto y, pero hagan caso omiso, es x, menos 1.5. Entonces el dominio viene por la función de x menos 1.5. Va a ser los reales menos 1.5. Ese sería el dominio. Y en cuanto al rango, va a venir dado por todos los reales, exceptuando los valores asintóticos, es decir, donde se forma esta asíntota, donde la función ya no existe, que es un medio. Estas gráficas de estas funciones racionales vienen dadas de esta forma. Son estos valores punteados, se le denominan asíntotas, son los valores que se excluyen en el rango de los números reales para determinar el rango en general. Y tenemos otro ejemplo de función racional. Nos dicen que esta es 4x cuadrado más 4 entre 2x cuadrado menos 8. En este caso tendríamos que sacar las raíces del polinomio de 2x cuadrado menos 4. En este caso son 2 positivo y 2 negativo. Y ambas raíces tienen que exceptuarse en el dominio. Es decir, el dominio va a ser los reales menos las soluciones de las raíces del polinomio. Y como pueden ver en la gráfica ya representada, hay una asíntota en el eje horizontal en y igual a 2, pero además podemos notar de que la curva está por debajo del eje x.
corta al eje Y en el punto 0, menos 0,5. Entonces, el rango va a ser desde menos el infinito positivo, perdón, el infinito negativo, hasta menos 0,5, unido a 2 hasta el infinito positivo, que son los valores asintóticos. Y lo mismo, aquí en este ejercicio son otra función racional, solo que los polinomios, hay un polinomio arriba y un polinomio abajo, uno de grado 3 arriba en el numerador y uno de grado 2 en el denominador. En este caso, para encontrar el dominio de la función, sacamos las raíces del polinomio cuadrático en el denominador. Aquí podemos hacerlo mediante factoreo, lo podemos hacer por la fórmula general también, y sacamos esas dos raíces. Ahorita lo que nos interesa es ver conceptualmente cómo es que se saca el dominio del rango de estas funciones. Una vez hemos sacado las raíces, lo mismo, el dominio va a ser de los reales menos las raíces que se han determinado. Y esta es la gráfica que vamos a tener, muy semejante a una función lineal, en el cual vamos a omitir en el rango los valores que anulan la ecuación. Y otro tipo muy característico de estas funciones de variable real son las funciones irracionales. Son aquellas que vienen expresadas a través de un radical que lleva su radicando la variable independiente. Si el radical tiene índice impar, entonces el dominio será todo el conjunto de los números reales, porque al elegir cualquier valor de x siempre vamos a poder calcular la raíz de índice impar de la expresión que se haya indicado en el radicando. Pero si el radical tiene un índice par, para los valores de x que hagan el radicando negativo no existirá la raíz y por tanto no tendrá imagen. Cuando queremos hallar el dominio de este tipo de funciones, lo primero que debemos hacer es tomar lo que haya dentro de la raíz y hacer que sea mayor o igual a 0. Vamos a ver algunos ejemplos para determinar cómo se hace. Por ejemplo, tenemos esta función irracional, raíz cúbica de menos 2x más 3. En este caso, como la raíz del índice es impar, es decir, es raíz cúbica, siempre vamos a poder determinar la raíz del radicando. Por tanto, el dominio son todos los reales y el rango también son todos los reales. En el caso de una función irracional con índice de raíz par, en este caso raíz cuadrada, si queremos hallar el dominio de este tipo de funciones, lo primero que debemos hacer es tomar lo que hay dentro de la raíz, es decir, x más 3, y hacer que sea mayor o igual a 0. A continuación vamos a resolver esto. Vamos a tomar lo que está dentro de la raíz, este radicando, x más 3, y tiene que ser mayor o igual a 0. Este 3 que está sumando lo pasamos a otro lado a restar, y nos queda que x debe ser mayor o igual a menos 3. Entonces, el dominio va a venir dado desde menos 3 hasta el infinito positivo. Y esto se logra ver cuando realizamos la gráfica. Vemos que la gráfica inicia en menos 3 y se despliega hasta el infinito positivo. Otro ejemplo de función irracional, en este caso tenemos una raíz par y tenemos adentro en el radicando una expresión negativa donde se encuentra la variable independiente. Entonces, lo mismo, hacemos que todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, al despejar esto, aquí podemos hacer un cambio de signo, multiplicamos por menos 1 para que todo se haga positivo, entonces va a cambiar el valor de la orientación, perdón, de el símbolo de mayor o igual va a pasar a símbolo de menor o igual. Cuando multiplicamos por menos 1 ambos lados de la desigualdad, cambia la orientación. Entonces aquí estamos trabajando con mayor o igual, multiplicamos por menos 1 y cambia a menor o igual. Entonces en este caso, despejando x, nos quedaría que x debe ser menor o igual a 2. Entonces el dominio de la función va a venir del infinito negativo hasta 2, inclusive. Y
como les digo, esto se logra visualizar mejor cuando ya tenemos la gráfica. Visualmente es mucho más fácil de identificar. Y el rango que viene dado desde 0 hasta el infinito positivo, porque la función se va abriendo hacia arriba y nunca se abre hacia abajo. Bien. Vamos a ver otro ejercicio en el cual vamos a recordar cómo se calculan los vértices en una ecuación cuadrática. Nos dice que para la función de x menos 3 al cuadrado, debemos determinar el dominio del rango. Además, encontrar la rapidez de cambio promedio entre los siguientes puntos, x igual 1 y x igual 3. Entonces, esta es nuestra ecuación, x menos 3. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, como ya lo aprendimos anteriormente, desarrollamos esta diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por 3, que es 6, por x, menos 6x, más el segundo término al cuadrado, que sería 9. Identificamos cada una de las variables con una letra. El primer término va a ser A, el segundo término va a ser B y el tercer término va a ser C. Esta va a ser la gráfica que la va a producir. Esto lo podemos hacer dándole valores a la función o introduciendo la ecuación en una matriz de cálculo. Entonces, como podemos ver, como el valor de A, el valor que acompaña a la X con el exponente cuadrático es positivo, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, el dominio de toda función cuadrática lo sabemos que son todos los reales. Entonces, lo que nos queda determinar es el rango. Para el rango hay una fórmula y nos dice que el rango dado por el eje de la y viene dado por 4ac menos b cuadrado entre 4a hasta el infinito, cuando a es mayor a 1. Pero si es menor a 1, viene dado por esta fórmula. Ahora, como les repetía, el valor de a, es decir, el valor que acompaña a la variable independiente de exponente 2, exponente cuadrado, o sea, el mayor exponente, es positivo porque es 1 positivo. Aquí no aparece, pero es 1 positivo. Entonces, como es mayor a 1, bueno, aquí sería mayor o igual a 1. Lo que quiere decir es que sea positivo o que sea negativo. Vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, 4ac menos b cuadrado entre 4a. Sabemos que a vale 1, sabemos que c vale 9 y sabemos que b vale menos 6. Entonces, sustituimos en esta fórmula y tendremos el valor del rango de la ecuación, que en este caso sería 0. Entonces, el rango de la ecuación viene dado desde 0 hacia el infinito positivo. Ahora, el vértice. El vértice viene dado por esta ecuación. La ventaja cuando trabajamos con ecuaciones cuadráticas es que ya están dadas las ecuaciones para determinar todas las características de la gráfica. El vértice viene dado por esta fórmula, menos b entre 2a, o sea, este para el valor de x, y para el valor de y, 4ac menos b cuadrado entre 4a, que es el mismo que hemos ocupado para el rango, porque tiene lógica, el valor en y es el mismo que donde comienza, o el vértice, es el mismo que le va a dar o que va a definir el rango. Entonces calculamos eso. Ya teníamos calculado el término en y, que va a ser 0, solo calculamos el término en x. Y el vértice nos queda en el punto 3,0, que sería acá, como lo podemos ver en la gráfica. Ahora, la rapidez de cambio viene dada por esta fórmula, la función de b menos la función de a entre b menos a. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular, que ya nos dicen que a y b van a ser, porque nos piden la rapidez entre los puntos x igual 1 y x igual 3. Entonces, a va a ser igual a 1 y b va a ser igual a 3. ¿Qué
¿Qué quiere decir función de b, función de a? Quiere decir que en nuestra ecuación tenemos que probar valores de 1 y probar valores de 3 para x. Ese va a ser el resultado entre b menos a, que b vale 3 y a vale 1. Entonces, encontramos la función de 3 y la función de 1. La función de 1, que sería sustituir x por 1, quedaría 1 menos 3, que sería menos 2, elevado al cuadrado. Como es un exponente par, va a quedar un valor positivo de 4. Para 3, quedaría 3 menos 3, quedaría 0, 0 al cuadrado es 0. Entonces ya tenemos la función de 1 y la función de 3, que sería 0 menos 4, entre b menos a, que sería 3 menos 1. 0 menos 4 sería 4, 3 menos 1 sería 2, menos 4 entre 2 sería menos 2. Entonces la rapidez de cambio es menos 2. Y así es como sacamos todas las características de una función cuadrática. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado por ahora. La idea era recordar un poco sobre la unidad de 4. Si tienen algunas dudas, pueden hacérmelas llegar por los medios oficiales de la plataforma o por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Feliz noche.